Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ricardo Vargas y esto es Yo Aprendo. Hoy continuamos con el tema de densidades, nos toca los ejercicios 5 y 6, veamos de qué trata. El ejercicio 5 nos dice, una mezcla compuesta por tres líquidos tiene una composición de 30% en volumen de agua, 30% en masa de aceite, y nos da aquí su masa de aceite, su densidad de aceite, perdón, y el resto nos dice que es un líquido desconocido. Nos dice si la mezcla es de 110 gramos y su densidad 1,6 gramos sobre ml, determinar la densidad del líquido desconocido. Primero entonces, como cualquier ejercicio, planteamos datos. Aquí está nuestra mezcla. ¿De qué está compuesta esta mezcla? Esta mezcla tiene agua, aceite y un líquido desconocido. Yo le voy a llamar X. Listo. Por estos tres compuestos está la mezcla. ¿Qué tenemos de dato? 30% en volumen de agua. Cuando tengamos este tipo de porcentajes, nos dice 30% en volumen de agua. Esto se anota de la siguiente manera. Volumen de agua va a ser igual a 30% sobre 100 por el total. En este caso estamos hablando de volumen. Entonces, volumen total, volumen de la mezcla, ¿ya? ¿Y esto qué sería? Volumen de agua es el 0,3 del volumen total, ¿ya? De esa manera es como se anotan los porcentajes de dato. Entonces, nos dice 30% en volumen de agua. Volumen de agua es 0,3 por el volumen total. Después nos dice 30% en masa de aceite. Entonces la masa de aceite es 0,3 por la masa total. Y tenemos la densidad del aceite, nos da de dato. Densidad del aceite, 0,8. Es una densidad relativa, ¿no? Y por último tenemos un líquido desconocido X. No tenemos ningún dato de eso. Nos da de dato la masa de la mezcla. La masa total, que es 110 gramos. También nos da la densidad total, la densidad de la mezcla, que es 1,6 gramos sobre ml. Nada más. Nos pide con todo esto hallar la densidad del líquido desconocido. Densidad de X. ¿Listo? Nada más. De aquí que podemos añadir que la densidad del agua, ¿cuánto es? 1 gramo sobre ml. Esto lo tenemos que saber de memoria. En ningún ejercicio nos dan densidad del agua, ¿ya? Y la densidad de aceite es relativo, ¿no? No tiene unidades. Si queremos que tenga unidades, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la densidad del agua. Entonces multiplicamos por 1 gramo sobre ml. 0,8 por 1 sigue siendo 0,8, ¿no? Pero ahora va a tener unidades. Gramos sobre ml. Listo, nada más, ¿no? Entonces empezaremos a resolver el ejercicio. ¿Qué podemos hacer? Podemos hallar la masa del aceite, ¿no? ¿Por qué? La masa del aceite es 0,3 por la masa total. Masa de aceite es igual a 0,3 por la masa total tenemos de dato, 110 gramos. Entonces, ¿cuánto es la masa del aceite? Es igual a 33 gramos. Muy bien. ¿Con esto qué podemos hallar? Todavía nada, ¿no? Entonces podemos hallar el volumen total, porque tenemos masa total y densidad total, densidad de la mezcla, ¿no? Entonces hallamos el volumen de la mezcla. Entonces, densidad de la mezcla es igual a masa de la mezcla sobre volumen de la mezcla. Reemplazamos datos. 1,6 gramos sobre ml es igual a masa de la mezcla, 110 gramos sobre volumen de la mezcla, ¿no? Volumen total. ¿Cuánto es el volumen total?
es igual a 68,75 ml. Tenemos el volumen total. Con este volumen total, ¿qué hallamos? El volumen del agua, ¿no? Tenemos nosotros que el volumen del agua es 0,3 por el volumen total. Vamos a reemplazar datos. Volumen del agua es 0,3 por... ¿Cuánto es el volumen total? 68,75 ml. ¿Y cuánto es el volumen de agua? Es igual a 20,63 ml. Volumen del agua. Veamos entonces qué más podemos hallar. Tenemos densidad del aceite y masa de aceite. Podemos hallar el volumen de aceite. Entonces, tenemos que la densidad del aceite es igual a masa de aceite sobre volumen del aceite. Reemplazamos datos. Densidad del aceite es 0,8 gramos sobre ml. Esto es igual a la masa del aceite, 33 gramos. 33 gramos sobre volumen del aceite. ¿Cuánto sale entonces el volumen del aceite? Es igual a 41,25 ml. Y ya casi acabamos el ejercicio. Entonces, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar la masa de X. ¿Por qué? Vamos a usar la ecuación de masa. Masa total es igual a la masa del agua más la masa del aceite más la masa de X. Reemplazamos datos. La masa total. ¿Cuánto es la masa total? Es 110 gramos, ¿no? 110 gramos. La masa del agua, ¿cuánto es? Como el volumen del agua es 20,63 ml, la masa del agua tiene el mismo valor, 20,63, pero gramos. ¿Por qué? La densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad del agua, ¿cuánto es? 1 gramo sobre ml. Volumen del agua es 20,63 ml. Por eso es que es el mismo valor. 20,63 por 1 sigue siendo el mismo valor, ¿ya? Eso sucede con el agua, porque su densidad vale 1. ¿Listo? Nada más. La masa de aceite. ¿Dónde está la masa de aceite? 33 gramos. Y más la masa de X, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale la masa de X despejando de esa ecuación? Tenemos que es 56,37 gramos. Listo. Lo mismo hacemos para el volumen. Volumen total es igual a volumen de agua más volumen del aceite más volumen de X. Volumen total. ¿Cuánto es? ¿Dónde está el volumen total? Aquí está. 68,75. 68,75 ml. Esto es igual al volumen del agua, 20,63 ml más volumen del aceite, 41,25 ml más volumen de X. Despejando, ¿cuánto sale el volumen de X? Es igual a 6,87 ml. Entonces, finalmente, ¿qué decimos? Que la densidad de X es masa de X sobre volumen de X. Reemplazamos datos. Masa de X es 56,37 gramos. Volumen 6,87 ml. ¿Cuánto es la densidad del líquido X? Es igual a 8,2 gramos sobre ml. Y ahí está la respuesta del ejercicio número 5. El ejercicio 6 nos dice una mezcla compuesta por 3 líquidos tiene una composición del 30% en volumen de agua, 20% en masa de aceite
y nos da la densidad de aceite, ¿no? Una densidad relativa. Y el resto un tercer líquido. Si la densidad de la mezcla es 1,6 gramos sobre ml, calcular la densidad de ese tercer líquido. Es muy parecido al ejercicio 5, ¿no? Pero veamos. Primero, como cualquier ejercicio, vamos a plantear. Esta mezcla, ¿por qué está compuesta? Agua, aceite y un tercer líquido que le voy a llamar X. Veamos qué tenemos de dato. 30% en volumen de agua. Entonces, volumen de agua es 0,3 por el volumen total. Después tenemos 20% en masa de aceite. Masa del aceite es 20%, entonces 0,2 por la masa total. Después tenemos la densidad del aceite. Densidad del aceite es 0,8. Es una densidad relativa, ¿no? Para que tenga unidades, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la densidad del agua. Entonces directamente ponemos gramos sobre ml. ¿Por qué la densidad del agua es 1? 1 gramo sobre ml. Después que tenemos la densidad de la mezcla. Densidad de la mezcla es igual a 1,6 gramos sobre ml. ¿Y qué nos dice? Hallar la densidad de ese líquido desconocido. Nada más. Ahora, antes de resolver este ejercicio, veamos qué es una propiedad intensiva de la materia. Por ejemplo, tenemos un vasito. En este vasito tenemos un líquido A. Este líquido A tiene una densidad de 1,2 gramos sobre ml. ¿Ya? Y su volumen es 30 centímetros cúbicos. 30 ml, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si tenemos este mismo líquido A, pero en mayor proporción? Que el volumen sea 5 litros. La densidad no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. ¿Por qué? Porque la densidad es una propiedad intensiva de la materia. ¿Qué quiere decir eso? Que va a seguir siendo la misma, no importa si la cantidad de materia sea poquita o sea grande, ¿ya? Eso quiere decir propiedad intensiva. No depende de la cantidad de materia. ¿Listo? Eso es una propiedad intensiva. Ahora, en este caso, ¿qué nos da el ejercicio de dato? Nos da porcentaje en volumen y porcentaje en masa. ¿Eso qué es? Propiedad intensiva. Además, ¿qué nos da? Densidad, densidad. Nos da puras propiedades intensivas de dato. Y además que nos pide otra propiedad intensiva. Cuando esto suceda en tu ejercicio, tú puedes asumir una masa de la mezcla o un volumen de la mezcla. ¿De acuerdo? El valor que tú quieras, el número que tú quieras. Una vez más, podemos asumir masa de la mezcla o volumen de la mezcla cuando los datos sean propiedades intensivas y además te pida hallar otra propiedad intensiva, como en este caso. Puedes asumir el valor que tú quieras de masa de la mezcla o volumen de la mezcla. Lo que yo siempre recomiendo es usar, si vas a asumir masa de la mezcla, asumí 100 gramos. O si vas a asumir volumen de la mezcla, 100 ml, ¿de acuerdo? Puedes asumir solo uno, no los dos. Entonces yo voy a asumir volumen, ¿ya? Tú puedes intentar haciendo masa y te tiene que salir lo mismo. Entonces vamos a asumir volumen. Listo. Hemos asumido volumen de la mezcla, igual a 100 ml. Con estos 100 ml, ¿qué podemos hallar? El volumen del agua, ¿no ve? Porque el volumen del agua es igual a 0,3 por el volumen total. Volumen de la mezcla, 100 ml. Entonces, ¿cuánto es el volumen de agua? 30 ml, ¿no ve? Y como la densidad del agua es 1 gramo sobre ml es 1, la masa del agua va a tener el mismo valor, 30, pero gramos, ¿no? Listo. ¿Qué más? Tenemos densidad de la mezcla
volumen de la mezcla. ¿Qué podemos hallar? Masa de la mezcla. Hallemos entonces. Tenemos densidad de la mezcla es igual a masa de la mezcla sobre volumen de la mezcla. Densidad de la mezcla, 1,6 gramos sobre ml. Masa de la mezcla sobre volumen de la mezcla, que es lo que hemos asumido. Entonces, masa de la mezcla, ¿cuánto es? 160 gramos. ¿Qué hacemos con esto? Hallamos la masa de aceite. Masa de aceite es 0,2 por la masa de la mezcla, 160 gramos. ¿Cuánto es esto? Masa de aceite es igual a 32 gramos. Listo. Tenemos masa de aceite y densidad de aceite. ¿Qué podemos hallar? Volumen de aceite. Entonces, densidad de aceite es igual a masa de aceite sobre volumen de aceite. Reemplazamos datos. Densidad de aceite es 0,8 gramos sobre ml. Masa de aceite, 32 gramos. Volumen de aceite es lo que estamos buscando. Entonces, volumen de aceite, ¿cuánto es? Es igual a 40 ml. ¿Listo? Con esto, ¿qué podemos hallar? Ya podemos hallar la masa del líquido X y el volumen del líquido X, ¿no? Entonces, hallemos. Primero, la masa del líquido X, utilizando la ecuación de masa. Masa total, masa de la mezcla es igual a masa del agua más la masa de aceite más la masa de X. Reemplazamos datos. Masa total es 160 gramos. Masa del agua, 30 gramos. Masa de aceite, 32 gramos. Más la masa del líquido X. ¿Cuánto sale entonces la masa del líquido X? 98, ¿no? 98 gramos. Lo mismo para el volumen. Hallamos el volumen del líquido X. Volumen total es volumen de agua más volumen de aceite más volumen de X. Reemplazamos datos. Volumen total es lo que hemos asumido. Volumen de agua, 30 ml. Más volumen de aceite, 40 ml. Más volumen de X. ¿Cuánto es el volumen de X? Es igual a 30 ml, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué decimos? Tenemos masa y volumen de X. La densidad de X es masa de X, 98 gramos. Volumen de X, 30 ml. ¿Cuánto sale entonces esa división? Es igual a 3,267 gramos sobre ml, ¿no? Y esa es la respuesta del ejercicio número 6. Nada más. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte. Nos vemos en un siguiente video. Chao.